humanos, ¿qué tal? Bienvenidos un jueves más al Fisio Directo. Hoy Fisio Directo muy interesante donde vamos a hablar de la vuelta al gym, de la vuelta a los entrenamientos después de haber pasado por un proceso de lesión de rodilla. Un tema interesante sobre todo para aquellas personas que ahora mismo estáis saliendo de un proceso de lesión de rodilla o para personas que simplemente os pueda interesar el tema de la recuperación de una lesión de rodilla. Bienvenidos a los que vais llegando, vamos a esperar un minutito que se vayan conectando más personas y arrancamos con, como digo, el Fisio Directo de hoy, súper interesante y muy práctico para aquellas personas que estéis pasando por un proceso de lesión de rodilla. Comentaros antes de arrancar que el día 5 de octubre a las 5 de la tarde tendrá lugar el taller sobre rodilla, un taller que queremos hacer de forma completamente gratuita para que puedas aprender más sobre cómo poder recuperar tu rodilla y aparte, bueno, pues vamos a complementarlo con una merienda para echar un buen ratito, ¿vale? Así que día 5 de octubre a las 5 de la tarde, si te apetece apuntarte, puedes ir a la biografía de este perfil de Human y ahí tendrás un enlace para inscribirte. Hasta el día 1 de octubre completamente gratis la inscripción, así que animaros a que os acerquéis, tanto de forma presencial como online. Comentaros también que haremos un sorteo de 3 sesiones gratuitas de 30 minutos específicas de rodillas, ¿vale? Que durante lo que es el taller las sortearemos y bueno, pues si tienes suerte y te toca, aprovecharemos para echar un vistazo bien a fondo a tu rodilla. Y bueno, para los 10 primeros inscritos estábamos sorteando, bueno, no era un sorteo, prácticamente era para esas 10 primeras personas que se inscribieran, iban a recibir una asesoría gratuita por parte de un fisioterapeuta, que esto ya está consumido, ¿vale? Ya se lo han llevado las 10 primeras personas, pero todavía nos queda ese sorteo, así que animarte a que puedas inscribirte. Muy bien, dicho esto, vamos a arrancar con la charla de hoy. Charla interesante sobre cómo incorporarte de nuevo a tu entrenamiento, ya sea en el gimnasio o en el centro de entrenamiento, y poder hacerlo sin retroceder en la recuperación de tu lesión de rodilla, que esto es súper importante, ¿vale? Quiero empezar hablando de forma general de algunas de las patologías que nos podemos encontrar en la rodilla. Y bueno, pues dentro de esas patologías podemos encontrar lesiones de menisco, lesiones de ligamento cruzado anterior, posterior, ligamento colateral externo interno. Podemos encontrarnos lesiones, por ejemplo, de tipo displasia, condromalacia, que no serían tanto lesiones, sino más bien, pues bueno, variantes en la morfología de la rodilla, en concreto la displasia troqueal. O podemos encontrarnos incluso pues ese paso del tiempo, cómo va afectando nuestras articulaciones y va generando condromalacia o incluso artrosis, ¿vale? Estas son algunas de los cambios, de las variantes que podemos encontrar en la rodilla. Algunas de estas lesiones pueden venir determinadas por algún tipo de traumatismo, porque me he dado un golpe, porque me he caído, porque he tenido un giro un poco dificultoso en la rodilla haciendo alguna actividad. O también podemos encontrar algunos cambios, como decía, la artrosis, la displasia, la condromalacia, que pueden estar más asociados a tu propia genética y a tu propia morfología o al paso del tiempo y cómo tu cuerpo está regenerando esa zona. ¿Bien? Si queréis aprender un poquito más sobre la condromalacia, sobre la artrosis, sobre las lesiones de menisco, etc., podéis ir a reels anteriores, a directos anteriores en los que hemos hablado con más profundidad sobre esto, ¿vale? Por si alguna de vuestras patologías es esta, indagad un poquito en las publicaciones anteriores. Dicho esto, vamos a entrar de lleno, como decía, en ese proceso de incorporación a los entrenamientos y en qué cosas tenemos que tener muy claras para no volver atrás, para no retroceder en el progreso de la recuperación. Fijaos, vamos a empezar planteando cuáles son los principales problemas que tanto tú como otras personas con lesión de rodilla os vais a encontrar a la hora de volver a los entrenamientos. En primer lugar, tenemos que pensar que después de un periodo de lesión, y aunque hayamos estado yendo al fisioterapeuta, hemos tenido una pérdida de capacidades, ¿vale? Este sería el primer problema que nos encontramos. Esa pérdida de capacidades no solamente implica que hayamos perdido fuerza, musculatura, sino que también hemos perdido otras capacidades, por ejemplo la propioceptiva, que es la que depende más del equilibrio o de la percepción en esa zona. Otras capacidades como por ejemplo la resistencia, que está muy ligada a la fuerza,
u otras capacidades como la movilidad, que también está muy ligada a la fuerza, ¿vale? Esta pérdida de capacidades puede ser un problema de cara a la hora de incorporarte a tu entrenamiento. ¿Por qué? Porque normalmente cuando voy a mi gimnasio, cuando voy a mi centro de entrenamiento, me voy a encontrar con movimientos, me voy a encontrar con entrenamientos que van a demandarme cierta fuerza, cierta movilidad y cierta propiocepción en mi rodilla, y que si he estado parado unos meses por la lesión, probablemente mi rodilla no va a responder igual, ¿vale? Segundo problema que nos podemos encontrar cuando nos incorporamos al gimnasio, por ejemplo, hemos tenido una gran pérdida en la variedad del movimiento. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque durante ese periodo de recuperación de la lesión, mientras he estado yendo a mi fisioterapeuta o he estado guardando cierto reposo, si nos damos cuenta, la amplitud de movimientos que hemos ido haciendo durante ese tiempo, durante esos meses, ha sido muy bajita, cada vez ha sido menor, ¿vale? Entonces, en el momento que doy el salto a empezar a entrenar, esto lo tengo que tener en cuenta, ¿vale? Y puede ser un verdadero problema si no lo estoy considerando. Porque si de repente paso de estar limitando prácticamente los movimientos a empezar a hacer mogollón de gestos, mogollón de movimientos, carreras, saltos, sentadillas, bueno, pues quizá mi rodilla no esté del todo preparada todavía para eso, así que puede ser un problema. Tercer problema que nos podemos encontrar cuando comenzamos de nuevo en nuestro centro de entrenamiento. Fijaos, algunas veces nos podemos encontrar que la lesión por sí misma, los cambios que ha generado en tu rodilla, puede ser un limitante, en cierto modo, para volver a entrenar, ¿vale? Dependiendo de esas lesiones que estábamos mencionando antes, lesiones de menisco, ligamento, condromalacia, artrosis, dependiendo de los cambios que esto haya generado en mi rodilla, lógicamente voy a haber perdido ciertas capacidades. Con esto no quiero decir que sea un problema irreversible, ninguno de estos problemas que estoy planteando es irreversible, pero sí que debemos considerarlo a la hora de empezar a entrenar, porque si no podemos estar bien fastidiados. Y en cuarto lugar, cuarto aspecto, cuarto problema que nos puede interferir a la hora de empezar a entrenar sería una readaptación escasa, ¿bien? Y aquí se me voy a parar un poquito más. ¿Por qué? Porque todos sabemos muy bien que el trabajo de fisioterapia es fundamental cuando nos hemos lesionado la rodilla o cualquier parte de nuestro cuerpo, pero quizá no le prestamos atención a esas últimas fases que se llaman fases de readaptación y que van precisamente enfocadas a que tu rodilla y a que tu cuerpo en general se vuelva a adaptar no solamente al entrenamiento que hacías, sino a gestos de tu vida diaria, ¿vale? Y esto es fundamental. Si no hago una buena readaptación, probablemente puedo arrastrar molestias durante años, ¿eh? Así que ojo con esto, porque es fundamental que prestemos tanta atención a la fase de readaptación como la que le hemos prestado a la fisioterapia, ¿bien? Vamos a recopilar esos 4 problemas de los que hemos hablado que podemos encontrarnos cuando empezamos en el gimnasio, cuando volvemos de nuevo a nuestro entrenamiento. En primer lugar hablábamos de una pérdida física que tengo que tener en cuenta, de una disminución en la variedad de movimientos, ya que me he pasado unos meses probablemente moviéndome menos. En tercer lugar, los cambios propios que me haya generado la lesión en mi rodilla. Y en cuarto lugar, la escasa readaptación, ¿vale? Y es que si no le he dedicado un buen tiempo a hacer de nuevo movimientos que he perdido, probablemente cuando vuelva al gimnasio me encuentre prácticamente que empiezo no de 0, sino de -3, ¿vale? Bien, estos son los problemas, como digo, que nos podemos encontrar. Pero bueno, estamos aquí prácticamente para aprender o para conocer qué es lo que debemos considerar a la hora de empezar a entrenar, a la hora de volver a nuestro entrenamiento. Así que vamos a dejarlo muy claro, quiero que os quede súper claro, en 5 aspectos, ¿vale? 5 claves que tenemos que considerar para retomar esos entrenamientos. En primer lugar, a la hora de volver a entrenar tengo que considerar la sobrecarga progresiva. ¿Esto qué? Que suena tan raro. Bueno, pues la sobrecarga progresiva no es más que ir incrementando poco a poco el volumen y la intensidad de nuestro entrenamiento. ¿Bien? Porque es fundamental, si yo de repente paso de 0 o de -3 que hablábamos antes, paso a 100, lo más probable es que al siguiente día esté reventada y no solo eso, sino que puede que me duela más la rodilla, ¿vale? Así que es muy importante la sobrecarga progresiva. Piensa ya no solamente en la lesión que has tenido,
sino en todo ese tiempo que ha estado parado y que lógicamente ha ido perdiendo muchas capacidades, ¿vale? Así que es fundamental hacer una sobrecarga progresiva. En segundo lugar, segunda clave, yo la llamo la regla del semáforo, ¿vale? Muchos fisioterapeutas utilizan también esta regla y no es más que una regla que nos dice, si verde es cero dolor, imagínate un semáforo, ¿no? Verde es cero dolor, rojo es un dolor muy intenso y ámbar es un dolor, bueno, algo tolerable, ¿bien? Pues durante una sesión de entrenamiento en la que tú estás retomando esos entrenamientos, tienes que mantenerte siempre entre la zona verde y la zona ámbar, que proporcionalmente puede corresponderse con un dolor de 0 a 6 en una escala de 0 a 10, ¿vale? Lo ideal, esto ya es algo más personal, es que cuanto más cercano a 0, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque en el momento que yo despierto el dolor, ya está generando en mi cuerpo unas respuestas de protección, ¿vale? El dolor implica que mi cuerpo va a querer protegerse. ¿Cómo lo va a hacer? Subiendo la intensidad del dolor, limitando la fuerza, limitando mi movilidad y limitando muchas otras capacidades. Así que cuanto más cercano a 0 durante tu ejercicio, en cuanto a dolor, muchísimo mejor, ¿vale? Intenta trabajar con el mínimo dolor posible y si es 0, mejor. Hay ocasiones en las que prácticamente incluso en reposo puedes tener dolor. En este caso, lógicamente el 0 dolor va a ser imposible, pero sí que te va a poder mover en un dolor, pues eso, que no sobrepase el 6, ¿vale? Muy importante este segundo aspecto. En tercer lugar, los ejercicios tienen que ir de menos a más dificultad. Parece de cajón, ¿verdad? Pero bueno, a veces si no conocemos muy bien los ejercicios, puede que estemos metiendo ejercicios que en general son un poquito más difíciles sin saberlo, ¿vale? A nivel de nuestra rodilla. Así que cuando vamos a volver al entrenamiento tenemos que considerar empezar por ejercicios mucho más facilitos y de ahí ir aumentando la dificultad con el paso de las semanas, con el paso de los meses, ¿ok? Bienvenidos a los que me estáis incorporando, Cristina, Laura, Borja, ¿qué tal? Genial. Vamos, como digo, por el tercer aspecto de cómo planificar esa vuelta al entrenamiento. Decíamos que la primera era sobrecarga progresiva. En segundo lugar, la regla del semáforo. Vamos a tratar de trabajar con el mínimo dolor. Y en tercer lugar, que los ejercicios vayan de menos a más dificultad. Vamos con la cuarta, fijaos. Frecuencia de entrenamiento. Hoy, por ejemplo, me planifico volver a mi gimnasio. ¿Y qué hago? ¿Voy a diario? ¿Voy hoy y hasta la semana que viene no vuelvo a ir? ¿Cómo lo hago? Bien, ¿qué sería lo ideal? La frecuencia mínima para ir consiguiendo adaptaciones en tu cuerpo sería una frecuencia 2, ¿vale? 2 días en semana para ir viendo mejoría, en este caso, en tu rodilla, ¿ok? ¿Que puedo ir más? Bueno, pues hasta 3 días sería ideal. Importante, deja descanso. Intenta descansar un día entre una sesión y otra o si vas notándote muy bien, incluso puedes ir aumentando esa frecuencia, pero siempre que te dé tiempo a notarte recuperada después de haber ido a esa sesión de entrenamiento, ¿vale? Lo ideal es que no vayas acumulando demasiada fatiga, piensa que hay que empezar poco a poco y a partir de ahí podrás ir aumentando tu intensidad, ¿vale? Y quinto aspecto clave a la hora de planificar tu vuelta sería que tengas una persona que te guíe o que tenga una información suficientemente actualizada, ¿vale? No siempre es imprescindible depender de alguien para que nos ayude a volver al gimnasio, ¿vale? Si eres una persona que te encanta entrenar solo en la sala del gimnasio, pues adelante, pero sí que tienes que estar bien informado, ¿vale? Y si eres una persona que va a un centro de entrenamiento, genial, ¿vale? Porque probablemente ese profesional, ese entrenador, si está bien formado en el ámbito de las lesiones o tiene contacto con algún fisioterapeuta, va a saber programarte perfectamente y va a saber guiarte en este proceso para que tu recuperación de rodilla acabe de completarse, ¿bien? Entonces, vamos a hacer una recapitulación de esas 5 claves para planificar bien tu vuelta. La primera de ellas decíamos que era una sobrecarga progresiva, la segunda era la regla del semáforo, vamos a intentar trabajar con el mínimo dolor. Tercer aspecto, tercera clave, ejercicios de menor a mayor dificultad. Cuarta clave, frecuencia de entrenamiento, por lo menos 2 días a la semana y ve aumentando la frecuencia si te vas notando bien, si te vas notando recuperada. Y quinta clave,
tener a una persona que te guíe o bien informarte muy bien a la hora de empezar en el gym, ¿vale? De qué puedes, de qué no puedes hacer y de cómo es la mejor forma para ir progresando. ¿Bien? Muy bien, espero que os haya interesado esta sesión de fisio directo. A mí me ha parecido muy interesante, ¿vale? Porque al final son pautas que podéis aplicar desde ya si tenéis alguna lesión. Deciros también, recordaros que tenemos un taller específico sobre lesión de rodilla el próximo 5 de octubre, que es jueves a las 5 de la tarde. Taller completamente gratis, podéis ir a escribiros en la biografía de este perfil y donde sorteamos 3 sesiones gratuitas dentro del taller, ¿vale? Una vez que estéis dentro. Presencial, online, elige tu modalidad. Inscríbete gratis hasta el 1 de octubre y nada, pues nos vemos dentro. Comentaros también que la próxima semana volvemos con otro fisio directo relacionado con rodillas. Estamos a saco este mes con todo lo que son lesiones de rodilla y la próxima semana tendremos una invitada muy especial que se operó del menisco y que nos va a contar todo su progreso dentro de Human. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.